Hoy vamos a contar una historia de esas que parecen increíbles, la de cómo una orden de castigo, una orden brutal en un aula del siglo XVIII, acabó siendo la chispa que encendió el futuro de toda una nación. Es la historia de un niño que se atrevió a desafiar a un obispo, ni más ni menos. ¡Al rincón! ¡Quita calzón! Uf, solo escucharlo ya impone, ¿verdad? Y es que esto no era una simple regañina, para nada. En las aulas del siglo XVIII, esta era la temida antesala de un castigo físico. Era la humillación pública para cualquier estudiante que cometiera el más mínimo error. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que esta escena, una escena de disciplina tan brutal, contenga la semilla del destino de un país entero? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ver, es de lo más extraordinaria. Para entenderlo todo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al Perú de finales del siglo XVIII, un lugar donde la educación, digamos que era un asunto muy pero que muy serio. La filosofía educativa de la época se podía resumir perfectamente en este dicho: la letra con sangre entra. La idea era básicamente que para aprender hacía falta rigor y a menudo, pues eso, castigo físico. El ambiente para cualquier estudiante era de una presión tremenda. Bien, vamos a situarnos. Estamos en un seminario de Arequipa, allá por el año 1796. Y aquí la figura clave, el personaje central, es el obispo Chávez de la Rosa, un hombre, por cierto, obsesionado con la excelencia académica de su institución, tanto que la inspeccionaba él mismo sin parar. Y claro, un día cualquiera, la rutina de ese seminario se rompió. Y el obispo, de forma totalmente inesperada, tuvo que asumir un papel que no le correspondía. La escena es de película. El profesor de latín no aparece, los alumnos aprovechan el caos para alborotar, y de repente, ¿quién entra por la puerta? Pues el mismísimo obispo. Entra para poner orden y, ya que está, para dar en la lección del día. El obispo, ni corto ni perezoso, tomó las riendas y empezó a preguntar sobre las declinaciones en latín. Pero claro, los alumnos, que habían descuidado bastante los estudios, iban fallando uno detrás de otro, error tras error. La paciencia del obispo se estaba agotando a pasos agigantados. La tensión en el aula, se podía cortar con un cuchillo. El obispo no tenía piedad alguna. Para que nos hagamos una idea, más de 12 alumnos ya habían escuchado la terrible sentencia. ¡Al rincón! ¡Quita calzón! El miedo era lo único que se respiraba en esa sala. Y entonces, en medio de este panorama tan desolador, le llegó el turno al protagonista de nuestra historia. Al más pequeño, al más inesperado de todos. Era un chavalín de aspecto menudo, con fama de travieso. Vamos, que podías pensar que tenía 8 años, pero en realidad tenía el doble, 16. Y en ese momento le tocaba a él, le tocaba enfrentarse al temible obispo. El obispo le lanza una pregunta que parece fundamental. ¿Quid es oración? O sea, ¿qué es una oración? El niño, por lo que se cuenta, duda un momento. Levanta la vista hacia el techo como si la respuesta estuviera escrita en las vigas de madera. El obispo, que no estaba para tonterías, interpretó ese silencio como ignorancia y dictó el fallo inapelable. Pero justo cuando el chico se iba para el rincón de la vergüenza, murmuró algo por lo bajo. Algo que, sin saberlo, lo iba a cambiar absolutamente todo. Claro, ese murmullo no pasó desapercibido. El obispo, que no se le escapaba una, le exigió que hablara en alto. Y el niño, con una audacia que seguramente dejó helados a sus compañeros, le lanzó un desafío en toda regla. Le propuso hacerle él una pregunta al obispo, una que, según él, ni el mismísimo obispo podría contestar al momento. Y aquí está la genialidad del chaval. Su pregunta fue: ¿cuántos Dominus vobiscum, que significa «el Señor esté con vosotros», tiene la misa? Un detalle litúrgico de una especificidad brutal, algo que un sacerdote repite todos los días, pero que seguramente nunca se ha parado a contar. En ese preciso instante, la dinámica del aula dio un vuelco total. Toda la atención, todos los ojos, se centraron en la reacción del obispo. Y aquí viene lo mejor. De forma casi instintiva, como un acto reflejo, el obispo hizo exactamente el mismo gesto que el niño había hecho momentos antes. Levantó la vista hacia el techo, buscando la respuesta en su memoria. El cazador, ahora, era el cazado. El niño, por supuesto, no perdió la oportunidad. Con un susurro victorioso, pero lo suficientemente alto para que el obispo lo oyera, señaló lo evidente. ¡Ah! También él mira al techo. Acababa de pillar a su examinador en su propia trampa. Pero lo increíble es que, lejos de enfadarse, el obispo quedó fascinado por el ingenio del chico. En un giro de guión espectacular, no solo perdonó a todos los que estaban castigados, sino que vio un potencial enorme en ese joven. Decidió convertirse en su protector, en su mecenas.
Y aquí es donde esta pequeña anécdota de clase conecta con la gran historia, con mayúsculas. Porque ese momento de ingenio, esa pregunta, fue el pistoletazo de salida de un legado monumental. Esa protección del obispo fue el cohete que lanzó su carrera. Fijaos en la trayectoria. Viaja a España con su mentor y tras la independencia de su país, su ascenso es meteórico. Se convierte en una figura clave, un orador brillante, un político astuto y, finalmente, la máxima autoridad eclesiástica del Perú. Pero, ¿quién era este niño tan ingenioso? Después de todo esto, ha llegado el momento de ponerle nombre y apellidos. Su nombre era Francisco Javier de Luna Pizarro, una figura absolutamente fundamental en la historia del Perú. Es que, si lo pensamos fríamente, aquel niño menudo y travieso que desafió a su obispo se acabó convirtiendo en uno de los padres fundadores de la independencia peruana, en arzobispo de Lima y en un pilar de la nueva república. Y pensar que todo, absolutamente todo, empezó con esa pregunta audaz en una clase de latín. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de Luna Pizarro es la prueba de que un solo instante de ingenio, de coraje, puede alterar no solo el rumbo de una vida, sino el de la historia de un país entero. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros Luna Pizarro habrá por ahí esperando simplemente la oportunidad de hacer la pregunta correcta?